es un parásito que tiene una forma de látigo, pero tiene esa forma tan llamativa, ¿no? Esa forma de látigo. ¿Cuál es la parte que se fija al intestino? Esta, la delgada. ¿Ya? Esta de acá va a tener como una especie de, de dientes de anclaje, ¿no? Y la parte gruesa va a estar libre en el intestino, como vamos a ver, les voy a mostrar algún video. ¿Ya? Cuando alguien está infectado con este parásito, la enfermedad, ojo, eso a veces igual lo colocan mal. La enfermedad se llama tricuriasis, tricuriasis, ese es el nombre correcto, ¿no? Hay algunos que le dicen trichuriasis, ¿no? Pero el nombre correcto es tric. O también es aceptado llamarle tricocefalosis, ¿ya? Entonces yo les pregunto de tricocefalosis o de tricuriasis, te estoy hablando de trichuris trichiura. Ahí está, causa tricocefalosis, lo que les decía, tiene forma de látigo. Le gusta el colon, ya saben ustedes que los parásitos tienen predilección por diferentes partes del cuerpo. Eh, si estamos hablando de enteroparásitos, hay algunos que les gusta estar en el duodeno, otros que les gusta estar en el intestino grueso, otros que prefieren estar cerca del ciego. Este le gusta estar cerca del ciego, ¿no? En el colon, cerca del ciego, y ahí va a ser donde va a alcanzar su desarrollo adulto, ¿no? El ser humano va a ser el huésped principal, pero también lo veo en cerdos y en lemúridos, ¿ya? Los lemúridos son esos monitos de Madagascar, ¿no? Los lémures. Es cosmopolita, igual fíjense, hay de 800 a 1000 millones de infectados en el mundo y lo vemos sobre todo en el Caribe, en Centroamérica y en el norte del Brasil, ¿no? La gente que sea del norte del Brasil, este es un parásito común más prevalente en la etapa escolar, ¿no? En la etapa de colegio, de escuela, de 5 a 15 años más prevalente. El ciclo vital, vamos a tener estos vermes, fíjense, este es el huevo tiene esta forma tan característica, sáquenle una fotografía mental a eso, porque puede entrar en el examen, ¿no? Y ya saben, cortesía de la gente que se falta tanto, ¿no? Yo la única forma que tengo de ver si han aprendido o no es posiblemente tomando un examen oral, ¿no? Y como hay 60 alumnos, donde deberían haber 100, entonces creo que ya se va definiendo que vamos a tomar un examen escrito y uno oral. Y obviamente, ¿cuál va a valer más? El oral, ¿no? Entonces, tiene esta forma de huevo, fíjense, tiene esta forma de, no huevo, de limón, algunos le llaman forma de balón de rugby, ¿no? O balón de fútbol americano, ¿no? Pero es muy característico, fíjate, si lo ves así, es muy característico, ¿no? Y este que tiene forma de látigo, ¿no? Es el verme adulto, ¿no? Mide 4 centímetros, entonces um, se lo puede ver. Prefiere estar en el colon ascendente, ese es el lugar de predilección, pero cuando hay mucha infestación de este parásito, lo encuentras en el colon descendente e incluso en el recto, ¿no? Es decir, si hay gran cantidad o mucha presencia de este parásito, lo vas a ver incluso en segmentos inferiores del intestino grueso. La parte anterior, lo que les decía, la parte delgadita de este látigo, es la que se va a anclar en el epitelio, ¿no? Del colon, entre sus criptas, y la parte más gruesa va a estar libre. La hembra, después de aparearse con el macho, va a poner de 100 a 20,000 huevos por día, ¿no? Que tienen esta forma de limón, que ya espero que le hayan sacado una fotografía mental, ¿no? Fíjense acá un video que estamos viendo cómo es este parásito. Este parásito tiene esa forma, ¿no? Tiene esa forma de látigo. Fíjense ahí, este doctor que está haciendo
la endoscopía lo está mojando con agua, ¿no? Al final no sé si este doctor tal vez nunca ha visto este parásito, pero por si acaso el parásito no se muere con agua, ¿no? Ahí le está dando un baño, pero bueno, el video sirve para que lo vean, ¿no? Es decir, ojo, el parásito no se muere con agua, ¿no? Ahí solamente lo está. Fíjense que está prácticamente camuflado con el epitelio, la parte delgada, pero la parte gruesa está ahí muy libre, ¿no? Entonces tú lo puedes ver, ¿no? Entonces fíjense que es un verme, 4 centímetros aproximadamente, anda vivo por ahí, ¿no? Entonces es muy llamativo este parásito. Ahí se lo ve que está libre. La parte gruesa, fíjense que está libre. El ciclo vital, los huevos son liberados a las heces, en las heces al suelo, ¿no? Y en el suelo van a embrionar. Por eso les decía que es clave para esta enteroparasitosis la presencia de estos elementos del suelo, ¿no? Del fecalismo al aire libre, ¿no? En buenas condiciones, de 2 a 4 semanas son suficientes, en medio mes, un mes, para que ese huevo madure. Y una vez que lo ingieres con alimentos, eclosiona y penetra esa parte de las criptas del ciego. En la boca de las criptas va a secretar proteínas que forman poros en el epitelio, ¿no? Eh, Trichuris trichuria va a pasar a la adultez y puesta de huevos durante aproximadamente 3 meses, y este parásito vive 1 a 3 años, es decir, vive más que el ascaris, por ejemplo, ¿no? De 1 a 3 años es su vida de este parásito. La clínica, la mayoría van a ser asintomáticos, ¿ya? La mayoría son, como la mayoría, si se fijan en cada parásito que hemos visto, dice ahí, la mayoría son asintomáticos, ¿no? Entonces vamos a tener muchos parásitos ahí que son asintomáticos. Puede dar palidez, astenia, anorexia, náuseas, baja talla pondoestatural, bajo rendimiento escolar, geofagia, que ya hemos dicho que es cuando la persona quiere comer tierra, ahí, ¿no? Puede dar anemia o hipocratismo digital de misma forma, ¿no? A veces da disentería, puede producir prolapso rectal. Al preferir estar ahí en las zonas aledañas del ciego, entonces es también probable que este parásito eh, promueva la aparición de apendicitis, ¿no? Al estar cerca de esta zona del ciego, entonces a este parásito lo puedes relacionar con procesos de apendicitis. Y puede formar algo que yo cada vez que doy esta clase me impresiona, que es esto que están viendo acá, ¿no? Eso se llama besoar, ¿ya? Besoar, ¿no? Es algo relativamente común, el besoar, ¿ya? ¿Y qué es ese besoar? El besoar son formaciones de cuerpos extraños que se forman dentro de tu intestino, ¿no? Son formaciones que, fíjate, parecen incluso tumorales, eh, que se forman dentro, es decir, que tu mismo cuerpo las forma, ¿no? Ah, muchas veces son confundidas con tumores. Por ejemplo, este besoar que están viendo acá es un besoar formado en tu intestino que, si se fijan bien, es un besoar hecho de pelos. Posiblemente la persona que ha formado ese besoar sufra de tricomanía, es decir, es una persona que le gusta estar comiendo todo el tiempo su cabello, su pelo, ¿no? Entonces, si todo el tiempo te estás comiendo tu cabello, oye, a veces tu propio cuerpo se convierte en una especie de escultor, ¿no? Y va a empezar a esculpir estas formaciones ahí en tu intestino, ¿no? Y algunas veces incluso hace algunas esculturas muy curiosas y hasta que las venden, ¿no? Yo he visto que, por ejemplo, en eBay hay gente que vende besoares, ¿no? Gente que se come las uñas
o médicos ahí que han operado eso, al final no sé quiénes venden estas cochinadas, ¿no? Pero tú puedes ver que existen incluso en eBay, pueden buscar ahí visuales, ¿no? Algunos tienen algunas formaciones geométricas increíbles, ¿no? Gente que se come las uñas, gente que se come vidrios, es decir, son formaciones muy curiosas los visuales, ¿no? Entonces tienen que conocerlos siempre, a veces se los confunde. El hipocratismo digital ya lo conocen, ¿no? Los dedos en palillo de tambor, que yo les hablaba en enfermedades pulmonares o cardíacas, bueno, también se puede presentar en algunas parasitosis. El diagnóstico es un frotis simple de heces y vamos a ver estos huevos que son clásicos, ¿no? Esos huevos son clásicos, podemos ver eosinófilos y cristales de Charcot-Leyden igual, ¿no? Ahí en la colonoscopía se pueden ver los parásitos y las lesiones y el hemograma puede ser normal o presentar una anemia con eosinofilia, como hemos dicho, ¿no? El tratamiento, fíjense, hay dos tratamientos de elección que son tanto el Mebendas 12 horas y el albendazol 400 miligramos por día, ¿no? Pero aquí hay un detalle. Cuando yo he dado los anteriores medicamentos, o mejor dicho, los anteriores parásitos y les daba su esquema terapéutico, estos medicamentos, si se fijan, eran generalmente dosis única, por ejemplo, el albendazol, ¿no? Pero en el caso de trichuris, trichiura, fácil acordarte, fíjate, tri, damos 3 días, tres, ¿no? ¿Por qué? Porque si damos dosis única en trichuris, tiene solamente 50% de eficacia, ¿no? Entonces, en este caso, este parásito, vamos a prolongar el tratamiento hasta 3 días, ¿no? 3 días. Bien, pasamos al siguiente parásito. Este es el Enterobius vermicularis, muy conocido, muy extendido por todo lado, ¿no? Enterobius vermicularis, ¿no? Es uno de los parásitos más cosmopolita que hay. Ahí están viendo cómo es el verme, mide 1 centímetro, acá los ven igual. Y aquí están viendo el huevo, ¿no? El huevo tiene esa característica ahí semitransparente, tiene una forma de letra D, ¿no? De letra D de dedo, cuando lo miras, tiene uno de sus lados es un poco más plano, por ejemplo este de acá, y el otro es curveado, como están viendo ahí, ¿no? Eh, entonces, se llama Enterobius vermicularis, la enfermedad se llama enterobiasis o oxiuriasis, porque este también es conocido como oxiuro, ¿no? Muy común. Está en todo el mundo, no, este sí que no respeta ni países pobres, países ricos, hombres, mujeres, niños, flacos, gordos, enfermos, sanos, es decir, este lo tiene o lo puede tener cualquiera, pero claramente lo vemos más frecuentemente en niños y sobre todo en instituciones de acogida, ¿no? Debido al hacinamiento. La edad de predilección es de 5 a 14 años, ¿no? Lo podemos ver en todos los estratos sociales. No necesitan suelo, ese es el motivo por el cual sea tan global y tan cosmopolita este parásito, es que no necesita la presencia del suelo y la transmisión puede ser directa, es decir, puede ser contacto directo por fomite o también inhalatoria. Tú puedes obtener este parásito inhalándolo, ¿no? Por vía oral o por vía nasal. No necesitan suelo, ¿no? Ya decíamos. Los huevos son infectivos a las 6 horas y pueden seguir siendo durante 20 días. También es frecuente la reinfestación, es decir, no te vas a librar nunca si es que no tienes las medidas higiénicas, ¿no? Este es un sinónimo de higiene, ¿no? Yo a veces he visto gente que si tiene este parásito, vean, si bien cualquiera se puede infectar, generalmente lo vas a ver en gente que es descuidada con su aseo personal
son los piojos, ¿no? Las personas que tienen piojos, el piojo te puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera, pero generalmente lo vas a ver donde haya poca higiene. El ciclo vital, ¿cómo va a ser? El enterobius es un pequeño verme blanquecino de apenas 1 centímetro, ¿no? Es muy chiquito, está en el ciego, le gusta, por lo tanto es también otro parásito que promueve la aparición de apendicitis, ¿no? En el intestino adyacente. Las hembras grávidas pueden poner de 10.000 huevos durante la noche van a hacerlo migrando durante la noche a la zona perianal o perineal, ¿no? Es por eso que se produce ahí mucho prurito. Ahí van a poner los huevos, es decir, la hembra tiene el fin único de procreación, ¿no? La hembra, es muy curioso este parásito, porque la hembra, su objetivo es tener descendencia, ¿no? Pone los huevos y se muere. El macho, en cambio, muere un poco más feliz, ¿no? Porque el macho copula y se muere, ¿no? La hembra pone los huevos y se muere, el macho copula y se muere, ¿no? Dos muertes diferentes. Los huevos son ovoides, ¿no? Como les decía, tienen forma de letra D, plano en uno de sus lados, de 50 por 25 micrómetros de tamaño, ¿no? Eso vemos en cuanto al tamaño, ¿no? Plano en uno de sus, la ropa interior, pijamas, camas y al aire. No es posible la infestación, por lo tanto, en baños. Por eso es que también lo vemos con un poco más de frecuencia en mujeres, ¿no? Por el hecho de cómo se utiliza el baño por parte de las mujeres, que generalmente se necesita contacto directo, ¿no? Con el baño. El tema de la ropa interior igual es importante, por lo tanto, bueno, ya vamos a hablar al final cuando hablamos de medidas de higiene para controlar a este parásito, ¿no? Bien, se puede transmitir entonces, ya decíamos, vía oral, por las manos, por las uñas, ya les decía, esto tiene que ver mucho con el aseo, incluso se ha documentado sexual debido a su tamaño, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, fíjense, ahí está. Vamos a callar un poco esto. Esto es causado por el Enterobius vermicularis, ¿no? Está en todo el mundo, puede dar un cuadro generalmente asintomático. Ahí tenemos el macho y la hembra. Habíamos dicho ya, como en los demás parásitos, generalmente el macho es más pequeño que la hembra, ¿no? Aquí está el macho más pequeño. Los huevos tienen esa forma de semilla, ¿no? Tienen una forma de semilla que tiene una forma de letra D, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el contagio? ¿Cómo va a ser la enfermedad en este caso? Va a entrar, y hemos dicho, por diferentes vías. Puede ser incluso la vía inhalatoria, ¿no? Por eso hay casos, por ejemplo, de una sacudida de sábanas y este parásito puede estar muy presente en la ropa de cama, ¿no? Es decir, sábanas, fundas de almohada, puede estar presente ahí sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo puede entrar mediante comida, mediante bebida. El parásito va a entrar, un poco lento el dibujante, ¿no? Ahí está muy lento mi dibujante. Bien, hoy yo estoy yendo muy rápido. Vamos a adelantar un poco. Bien, ahí va a llegar entonces. Y una vez que llega al intestino, entonces ese huevo se va a convertir en esa larvita, que es pequeña, ¿no? Entonces fíjense, el macho
5 milímetros, la hembra a un inicio es unos 10 milímetros, siempre la hembra un poco más grande, ¿no? Bien, una vez que se produce eso, van a ir a buscar su nicho, su lugar de preferencia, ¿no? Entonces, generalmente se van al colon, como ya habíamos dicho, ¿no? El macho muere después de fecundar a la hembra, ¿no? Esto lo va a hacer un mes después de la infestación, ¿no? Entonces, este ciclo se completa después de un mes, por si acaso, ¿ya? Entonces no es algo que te infectas y al día siguiente ya lo tienes. Y la hembra grávida, ¿no? Se va a ir al ano, ¿no? Y ahí va a ser la oviposición, ¿no? Y después igual se muere esa hembra, aunque en algunas ocasiones incluso vuelve a reingresar al cuerpo mediante el rascado, ¿no? Cuando la persona se empieza a rascar, ¿no? Cosera, no sé cómo se dice en portugués, entonces puede reinfestar la misma persona, ¿no? Y bueno, obviamente lo que puede suceder después es que macho y hembra van a poner estos huevos, ¿no? Y esos salen ahí con esos huevitos, ¿no? La retroinfección, ya les había dicho, ocurre cuando la persona se rasca, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Obviamente, si está poniendo los huevos en la zona perineal o perianal, va a ser mucho prurito anal, ¿no? Va a ser típica la persona que se está rascando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando sospecho que un niño tiene esto, ¿no? Y lo estoy viendo, o la madre me lo trae y yo ya sé que es heterobius, oye, me hago el que me doy la vuelta y cuando me doy la vuelta rápidamente y la veo a la madre rascándose ella también, ¿no? Porque es muy infeccioso, ¿no? Es decir, muy contagioso a toda la familia. De hecho, tenemos que dar el tratamiento a toda la familia. El diagnóstico, entonces, tenemos que ver los parásitos, ¿no? Y esto lo hacemos poniendo una cinta adhesiva, ¿no? Un test que se llama test de Graham o el Scotch test, ¿no? Entonces ponemos una cinta adhesiva en la zona anal, ¿no? Y vamos a ver al día siguiente, cuando se despierta, ¿no? Antes de que se la 3 días consecutivos hay que hacer esto, ponemos al microscopio y nos vamos a poner a buscar si hay presencia de estos parásitos o no los hay, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer el diagnóstico. Se llama test de Graham o Scotch test, también se llama, ¿no? O también pueden llamarlo como test de, no sé, en portugués, fita adhesiva debe ser, ¿no? Que ojo, que también sirve para algunos otros parásitos que ya vamos a ver un poco más adelante, no es el único en el que nos sirve este diagnóstico, ¿no? El tratamiento es como el vendasol, hay que dar, bueno, ya les voy a dar el tratamiento más adelante enseguida, ¿no? Entonces, ahí está, la clínica es la mayoría son asintomáticos, ¿no? La mayoría de pacientes van a ser asintomáticos, pero el síntoma más importante es ese prurito anal, ¿no? En el caso de ser prurito anal, ¿no? Generalmente lo vemos en niños, como ya les he dicho, generalmente ese prurito es o matinal o nocturno, es decir, es como que le va calmando el prurito durante el día, pero en la mañana o en la noche es muy, muy intenso, entonces eso ya nos puede hacer indicar de con qué cuadro estamos hablando, ¿no? Ojo que aquí hay un detalle importante. Si tú has encontrado prurito anal, fíjate que le estás haciendo el examen físico al niño y encuentras lesiones anales, ¿no? Ojo, tienes que ser desconfiado, ¿no? Obviamente aquí estás pensando el enterobius vermicularis, pero un médico está obligado a siempre ser precavido porque incluso podría tratarse del caso de un abuso, ¿no? Entonces tú siempre tienes que ser desconfiado y asegurarte, incluso informar, ¿no? Y bueno, tratar de demostrar si hay la presencia del parásito. Y bueno, si está el parásito te quedas tranquilo, pero si no está el parásito, ojo que esas lesiones
podrían ser fruto de algún abuso que se haya cometido contra ese niño. Por lo tanto, en este caso tienen que tener especial cuidado, ¿no? Y como ya les digo, desconfiar de todos, ¿no? No tienes que confiar ahí en nadie, ni el tío, ni la tía, ni nadie, ¿no? Es decir, lastimosamente, esta época que nos tocó vivir, ni siquiera un sacerdote, ¿no? Bueno, un sacerdote, peor todavía, ¿no? Porque a veces cometen más pecados que nadie. Pero ustedes siempre tienen que ser desconfiados y hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces andar vigilando de cuál podría ser el motivo de que haya esas lesiones anales en el niño. Eh, Puede haber prurito nasal o genital en las mujeres. Puede haber insomnio, inquietud, obviamente no te va a dejar dormir, ¿no? Si está todo el tiempo con un rascado anal, esto a veces le quita el sueño a la persona y se convierte el insomnio en el síntoma más agobiante para el paciente, ¿no? Es insomnio que no le permite dormir. Eso lo vemos generalmente en personas adultos, ¿no? Ese síntoma del insomnio, que es muy importante. Puede haber también enuresis. Enuresis, por si acaso, enuresis es el término médico para hablar de micción nocturna en la cama, ¿no? Ojo, no es nicturia. Nicturia es la persona que se despierta para ir a orinar en la noche, ¿no? Esa es nicturia. Enuresis es la micción involuntaria durante la noche, ¿no? Es decir, típico en niños, ¿no? Niños que hasta cierta edad no tienen ese control sobre sus esfínteres, ¿no? Y durante la noche tienen estas micciones nocturnas, ¿no? Que a veces se convierten en un problema incluso psicológico, ¿no? En este caso, bueno, el cuadro podría estar causado por una parasitosis, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar atentos igual a eso. Obviamente debe estar irritable. Hay antecedentes igual, como les decía, de prurito en la familia, ¿no? Por eso si yo tengo a alguien con enterobios, o, por ejemplo, un niño, y el niño tiene ahí su hermana, oye, estate atento a su hermana, porque su hermana igual se va a rascar tarde o temprano, ¿no? Es decir, es muy extraño que haya este parásito en un solo miembro de la familia, ¿no? Si lo tiene uno, lo tienen todos, porque, como les digo, es sumamente contagioso. Bien, hay signos de rascado anal o perineal, ya les he dicho, puede haber infección o sobreagregado. El test es el test de Graham y coproparasitológico, ¿no? Enterobiasis u oxiuriasis es los nombres de este parásito, ¿no? Que ahí los ven, fíjense, ahí los podemos ver con campo oscuro, se pueden ver igual perfectamente estos parásitos ahí vivitos y coleando, ¿no? Entonces muy, muy molestos y tenemos que estar muy atentos ahí. El tratamiento, ahora sí el tratamiento, fíjense, mebendazol, tratamiento de lecciones mebendazol en dosis de 100 miligramos vía oral, dosis única, solamente una dosis y esto desaparece, ¿no? Entonces fíjense que es un tratamiento fácil y económico y barato. La alternativa puede ser también el albendazol, pero siempre tenemos, generalmente en medicina vamos a tener lo que se llama la terapia de elección, ¿ya? Entonces, has tratado enterobiasis, has encontrado enterobio, dale mebendazol, no le ves albendazol ni ningún otro. Los coloco los otros porque son alternativas para reacciones alérgicas o también tomando en cuenta si está haciendo una desparasitación empírica, ¿no? Es decir, que no le has hecho ningún análisis, quieres desparasitarlo. Fíjate que el albendazol es un medicamento que te cubre varios parásitos, ¿no? El detalle con el enterobius es que tienes que repetir el tratamiento que hayas elegido 2 semanas después, ¿no? 2 semanas después por el hecho del ciclo, ¿no? Es decir, para evitar que haya una reinfestación, ¿no?, del mismo paciente, tú el tratamiento que haces lo repites 2 semanas después
y con eso te aseguras de la curación. Ojo, que la curación va a ser imposible si no se toman las medidas de higiene correspondientes, ¿no? Las medidas de higiene van a ser la higiene de manos, de uñas, en la vivienda tú tienes que decirle que tiene que tener igual más higiene, en la ropa, ¿no? Muchas veces tienes que decirle que haga hervir, por ejemplo, la ropa de cama, los pijamas, que los hagan hervir con agua, ¿no? Un lavado profundo, no te sirve de nada un lavado superficial ahí, ¿no? Entonces, eso. Hay que disminuir el hacinamiento, el control de pacientes y de familiares, tienes que hacer el tratamiento a toda la familia, eso también, como en otros parásitos, se repite acá. Hacerlo a toda la familia. En estos casos tú tienes que ser muy claro al momento de dar las recomendaciones, porque de nada te sirve hacer el tratamiento si no le has dado estas indicaciones al paciente de la higiene, ¿no? Le tienes que decir que cambie toda la ropa de cama, las almohadas, ¿no? Yo siempre les hablo del tema de las almohadas. Las almohadas son un elemento que está en todas las casas. ¿Quién no tiene una almohada? Es muy extraño una persona que tenga una cama pero que no tenga almohada. Ahora, ¿cuál es el detalle de las almohadas? Las almohadas son desechables y eso lo sabe poca gente, ¿no? Es decir, hay gente que, tal vez algunos de ustedes, ¿no? Que tiene su almohada, la misma almohada desde que nació, ¿no? Es más, se la ha traído a Bolivia, si vive en Brasil, se le ha traído su almohada de su casa a Bolivia, ¿no? Es decir, las almohadas tienen fecha de vencimiento y se calcula que lo ideal que tienes que tener una almohada contigo es aproximadamente 3 años, ¿no? Después de 3 años la tienes que botar, ¿no? Y se han hecho muchas pruebas al respecto. Por ejemplo, se las ha medido, ¿no? Se las ha pesado las almohadas. Es una empresa de almohadas. Yo vi hace tiempo un paper donde te mostraba y te demostraba que las almohadas aumentaban de peso, engordaban, ¿no? ¿Cómo es eso? Es decir, tú comprabas tu almohada y, por ejemplo, pesaba 500 gramos, ¿no? Al cabo de un año, esa almohada pesaba 1,2 kilos. Entonces, peso la almohada, ¿no? Y al cabo de 3 años ya te imaginarás, ¿no? Y cuando se vio qué era lo que tenía esa almohada que hacía que aumente su peso, bueno, ya se imaginarán, ¿no? Era un zoológico de bacterias, muchos, incluso hongos se pueden ver ahí, se pueden ver ácaros, ¿no? Parásitos que se llaman ácaros, muchos ácaros que pueden ser el motivo de tu alergia, ¿no? Es muy importante el tema de la almohada, incluso para dormir bien. Si tu almohada, por ejemplo, huele mal, tiene mal olor, puede ser que tu rendimiento en el día sea malo, ¿no? La almohada siempre tiene que tener un olor agradable para que tú puedas dormir de buena forma, ¿no? Y bueno, también se encontró rastros de saliva, ¿no? Obviamente la gente normalmente babea al dormir, espermatozoides, es decir, ya se imaginarán, las almohadas tienen que cambiarse constantemente, ¿no? Entonces, no se olviden dar estas recomendaciones de preventivas de la enfermedad. Bien, ¿y qué nos falta? Por último, vamos a hablar de las tenias, ¿ya? Hablamos de las tenias y con eso acabamos. Las tenias, ahí pone tenia SP, SP significa especies. Las tenias que vamos a ver son céstodos, como están viendo ahí, pertenece a la familia de céstodos. Los céstodos que tienen de llamativo, que son gusanos planos. A diferencia de los que estábamos viendo hasta ahora, todos los gusanos eran cilíndricos, ¿no? Eran gusanos redondeados, ahí con una estructura redondeada. En este caso, estamos viendo las tenias que son cestos, porque son gusanos planos. Fíjate, no son cilíndricos, sino que son planos, ¿no? Eh, Pueden poner quistes larvarios,
en el hígado, en el pulmón, en el músculo o en el cerebro, ya vamos a ver eso. Producen enfermedades importantes como la hidatidosis, el quiste hidatídico, que han debido escuchar, la cisticercosis, ¿no? Por carne de chancho, la esparganosis, por el Spirometra manzoni, también es otra enfermedad, pero lo que hoy vamos a ver son las tenias, ¿no? Las tenias que son, bueno, las más comunes. Las tenias son las normalmente llamadas solitarias, por el hecho de que son muy grandes y cuando hablábamos de estos parásitos, fíjense acá, fíjense, los helmintos, entonces, podemos tener entre los nematodos, tenemos al Enterobius vermicularis, que mide 1 centímetro apenas, muy chiquito, ¿no? Puede llegar a medir 1 centímetro. En cambio, tenemos a las tenias, que pueden ser parásitos muy grandes, que pueden medir varios metros, ¿no? Entonces, fíjense, ahí estamos viendo cómo es este parásito. Este es un parásito que se fija al intestino y empieza a desarrollar todo su cuerpo. También puede producir larvas que vayan a otras partes del cuerpo, como por ejemplo al cerebro. Puede ser producto o puede producir un ictus, un parásito por haber consumido carne en mal estado, ¿no? Que puede ser carne de chancho o carne de vaca, ¿no? Entonces, si esa carne, esa carne está mal cocida, ¿no? Mal cocinada, oye, estas larvitas se pueden ir a otras partes de tu cuerpo, ¿no? Y causarte mucho daño, ¿no? Si empieza a crecer ahí en el intestino, bueno, va a formar ese parásito que ustedes conocen ahí, que es la tenia, ¿no? Pero a veces cuando la larvita está viva ahí, ¿no? Esto ya puede ir a provocarte daño en otras partes del cuerpo, como vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la tenia tiene una cabeza, aquí estamos viendo la cabeza de la tenia, ¿no? Eh, la cabeza se llama escolex, ¿ya? Ahora, aquí viene un tema que siempre se equivocan en el examen, por lo tanto, atiéndanme. ¿Cuál va a ser el escolex? El escolex va a ser toda la cabeza. Toda la cabeza se llama escolex, ¿ya? ¿Por qué les digo que siempre se equivocan? Porque cuando yo les digo, ¿qué es esto de acá? Dice, ese es el escolex, esa es la cabeza. No, esto solamente es un conjunto de ganchos que se llama rostelo. Esto se llama rostelo. El escolex es toda la cabeza. Y una de las tenias tiene rostelo. Ya vamos a ir viendo bien porque es otra pregunta típica de examen. Diferencia entre la tenia saginata y la tenia solium. Es pregunta de examen, ya les voy adelantando. Es una pregunta segura. Diga las diferencias entre tenia saginata y tenia solium. Yo les voy a preguntar. Entonces, vamos viendo. Ahí vamos viendo las diferencias. Primera diferencia. Saginata, saginata es más grande, ¿no? La saginata puede llegar a medir hasta 10 metros. 10 metros, imagínate. 10 metros de parásito dentro de tu cuerpo. Es por eso que no hay espacio para otro parásito, ¿no? Y es por eso que ese parásito está muy solitario, ¿no? Muy sociño ahí. Y la tenia solium llega a medir hasta 3 metros, ¿no? La solium, entonces ahí la pregunta del examen va a ser, mencione, no sé, 5 diferencias. Aquí hay una, el tamaño, ¿no? El tamaño saginata 10, el tamaño solium 3 metros. Ambos se desarrollan en el intestino delgado, sin invadir la pared, solamente adherido a ello por sus órganos de fijación. Diferencia número 2, fíjense, aquí es un esquema de las cabezas. La cabeza de la tenia solium es la que tiene ese rostelo. En cambio, la cabeza de la tenia saginata no tiene rostelo.
tiene 4 discos de succión, ¿no? Tiene una especie de discos de succión acá. Este igual tiene, fíjense, estos son igual como una especie de discos de succión, pero tiene estos ganchos acá, que se llaman rostelo, que le ayudan a fijarse, ¿no? Entonces, diferencia número 2, tal vez más importante, la diferencia de sus cabezas, de cómo son. Y esto lo tienen que aprender incluso a dibujar, ¿ya? Tienen que aprender a dibujar esto. Fíjate, no es difícil. Yo les hago dibujar esto a todos mis alumnos en clase presencial porque lo tienen que saber dibujar. Es pregunta de examen. Dibuje la cabeza de la Taenia solium, la Taenia saginata, ¿no? Es fácil, fíjate. La cabeza de la Taenia solium parece un micrófono, ¿no? Tú acordate un micrófono que tiene ese rostelo ahí, ¿no? Tiene la forma de un micrófono, ¿no? Para no ser mal pensados. En cambio, la Taenia saginata, fíjate, parece una rasuradora eléctrica, ¿no? Entonces ahí tienes un micrófono y una rasuradora eléctrica, ¿no? ¿Y por qué es importante saber dibujar las cabezas? Ya les voy a decir más adelante, ¿no? Ahí, bueno, vamos viendo la diferencia del tamaño. Ambos se desarrollan en el intestino. Se ve más en zonas ganaderas, ¿no? Hay gente que vive en zonas ganaderas, es muy común. Diferencia número 3, los huéspedes intermediarios. La Taenia saginata vaca. Saginata vaca, acordate entonces. La Taenia saginata tiene como hospedero intermediario a el ganado vacuno. Mientras que la Taenia solium va a tener a el ganado porcino, al chancho, ¿no? El humano cuando ingiere huevos, ¿no? Cuando ingiere huevos de estas tenias, pueden causarle la cisticercosis, ¿no? Cuando ingiere la larvita, pero cuando ingieren los huevos, ¿no? Entonces te puede causar la cisticercosis, que esa ya te puede afectar al cerebro, ¿no? El contagio va a ser, por lo tanto, la carne mal cocinada, ¿no? La carne mal cocinada, y ahí vas a tener las larvitas, ¿no? Las larvitas. Entonces, si entra la larvita, tú pensás que puedes tener que vaya a crecer este parásito ahí, ¿no? El cuerpo, ¿cómo se llama? El cuerpo se llama estróbilo, ¿no? El cuerpo se llama estróbilo, que va a formar una cadena, como están viendo acá, forma una cadena con diferentes segmentos, ¿no? Cada uno es independiente, fíjate, cada uno de estos se llama proglótide, cada uno de ellos es parte del cuerpo de ese parásito y se llama proglótide. Y ese proglótide tiene una característica muy llamativa, que cada proglótide, cada uno de estos segmentos del parásito, es como si el parásito sería un rosario, ¿no? Imagínate un rosario de esos de que te pones en el cuello, esas cadenas que se llaman rosario, ¿no? Solamente que cada bolita del rosario sería un parásito en potencia, ¿no? Es decir, cada proglótide, fíjense, es hermafrodita, tiene órganos sexuales masculino y femenino, ¿ya? Masculino y femenino, ¿no? Y no solamente es hermafrodita, sino que es, y esta palabra es clave, es partenogenético. ¿Qué significa partenogenético? Significa que cada es capaz, o mejor dicho, cada proglótide es capaz de autofecundarse a sí mismo, ¿no? Entonces estamos hablando de un parásito que incluso tiene segmentos del mismo parásito que cada uno se puede desarrollar solo. Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Y por qué aquí he vuelto a poner la cabeza? Porque este detalle es sumamente importante porque a ti te ayuda a saber que si tú no has visto la cabeza, si tú no has visto o esta cabeza después de hacer el tratamiento, nunca vas a saber si la persona está curada o no, ¿no? Entonces, acá la prueba de curación es ver la cabeza de el
no has visto la cabeza, esto te puede causar mucho daño, es decir, nunca vas a estar seguro de si el paciente curó o no curó, ¿no? Es decir, hay ocasiones donde el paciente hace el tratamiento, ¿no? Hace el tratamiento, pero la cabeza sigue fijada ahí. Y si la cabeza sigue fijada y solamente has visto que se han desprendido algunos cuantos proglótides, esa cabeza se puede regenerar de nuevo, ¿no? Porque ese es otro detalle muy interesante del parásito, que si sigue bien fijada la cabeza, va a regenerar un parásito completamente nuevo hasta cumplir su tamaño, ¿no? Ya sea 3 metros o 10 metros o más en el caso de la saginata, ¿no? Entonces, no sé si me entienden. Significa que este parásito se puede regenerar constantemente y si tú has matado una proglótide no te sirve de nada porque al tiro va a aparecer una nueva. De hecho, el parásito en sí es una fábrica de proglótides. Tú pensás que aquí al lado del cuello, esta es una proglótide, esta de acá, y esta de acá es otra. Entonces, la última proglótide, la que está más lejana, siempre se desprende. Por lo tanto, el paciente a veces te dice, doctor, cuando estoy bañándome, a veces veo que se me caen una especie de semillitas por el ano. Esa es la consulta que te dice o cómo te relata el paciente. Doctor, mientras me estoy bañando, me caen unas semillitas del ano, ¿no? Y esas semillitas son proglótides, o a veces te dice cuando está defecando, ¿no? Porque todo el tiempo se están desprendiendo. ¿Y qué pasa? Cuando se desprende esta, aquí en la cabeza aparece una nueva, ¿no? Es decir, es una especie de autorregeneración de proglótides que se da ahí, ¿no? Fíjense ahí cómo es este Scolex, cómo es el rostelo, y fíjense cómo es la proglótide de la Taenia solium, ¿no? Entonces, esto es lo que está botando en la ducha, por ejemplo, ¿no? La proglótide de la Taenia solium tiene esta forma como un jarrón chino, fíjate, parece un jarrón chinés. Ahí, ahí este video, no me acuerdo qué diablos es este video, pero bueno, veremos. Entonces, bueno, ahí estamos viendo cómo la característica, ¿no?, de un gusano plano, este es un gusano plano que puede ser sumamente grande, sumamente alargado, ¿no? Y obviamente ya se imaginarán la clínica, ¿no? Si tienes un gusano ahí tan sumamente desagradable. Muchos pueden ser, sin embargo, asintomáticos, como hemos visto. Puede haber cefalea, pérdida de peso, anorexia, hiporexia, astenia, dinamia. Puede haber también Minas Gerais, no mentira, malestar general, ¿no? Y manifestaciones digestivas inespecíficas. Algunos pueden tener prurito anal por la salida de proglótides y esto puede causarle mucha molestia, ¿no? Ya se imaginarán. Ahí eso te puede causar muchísima molestia. El paciente incluso puede tener lo mismo que en el enterobius, puede tener dificultades al momento de dormir, ¿no? Porque imagínate, está todo el tiempo eliminando esas proglótides. Puede provocar también urticaria, ¿no? Puede estar todo el tiempo con esa coceira, con esa picazón. El paciente está con irritación, con insomnio, puede tener también nerviosismo, ¿no? Otra diferencia, aquí está la diferencia número 4, complicaciones. En el caso de la tenia saginata vaca, la complicación puede ser una obstrucción intestinal, obviamente debido al tamañazo que tiene este parásito, ¿no? Ya hemos dicho que son varios metros. Entonces, obviamente la complicación más importante puede ser esa obstrucción intestinal. En cambio, en la solium, la complicación radica en la cisticercosis. Y si afecta al cerebro, eso sería una neurocisticercosis. El diagnóstico, ¿cómo hacemos? Un coproparasitológico seriado. Se puede hacer también el método de Graham, fíjense. Tamizado de heces. Tamizado, esa palabra no deben conocer mis amigos de Brasil. Tamizado es peneirar. Ya aprendido, ¿no? Peneirar es eso que hacen para buscar oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso no estás buscando oro, sino que estás buscando algo mucho más asqueroso.
proglótides sueltas, ¿no? Entonces vas a hacer una penerada de heces y vas a ver que, bueno, se va a ir desprendiendo las heces y te van a quedar las proglótides sueltas, ¿no? Bueno, el diagnóstico igual va a estar ligado a esta eliminación de, de proglótides por el recto, ¿no? PCR igual te ayuda para hacer el diagnóstico, ¿no? Tratamiento, el tratamiento de elección es el praziquantel, 5 a 10 miligramos por kilogramo, dosis única, ¿no? Entonces tiene que ser por kilo peso. Praziquantel es hoy en día el tratamiento de elección. Eh, Existe también un tratamiento alternativo que se llama niclosamida, ¿no? Que tiene la ventaja de que es dosis única y es vía oral, ¿no? Y el detalle con la niclosamida es que es un masticable, es decir, que en este caso tú le tienes que decir al paciente que lo mastique a la niclosamida, ¿no? Es una tableta masticable, ¿no? No tienes que decir que se lo trague, sino que lo mastique. Ahora, yo les decía que lo más importante en este parásito es ver esa maldita cabeza. Tú tienes que ver esa cabeza para... Yo no conozco a nadie que esté concentrado cada vez que entra al baño a defecar para ver si encuentra la cabeza. Bueno, sí lo puedes hacer con las madres para que se fijen en sus niños, ¿no? Si son pequeños, ¿no? Oye, le dices, incluso le puedes dibujar ahí a la madre, ¿no? Entonces yo quiero que me digas si ves, cuando veas que defeca el niño, si ves esta cabeza y le dibujas la cabeza, ¿no? Ese micrófono o esa rasuradora eléctrica. Si la madre dice, ah, sí, doctor, vi eso, significa que si ya no está la cabeza, no hay forma que se siga replicando el parásito. Entonces es un criterio de curación. Pero lógicamente esto es muy difícil porque, como les digo, ese niño va a ir al colegio, va a tener sus actividades y no siempre la gente está pendiente de la defecación de otras personas, ¿no? Entonces, eh, no siempre es difícil. Por lo tanto, podemos hacer un coproparasitológico seriado de seguimiento 2 a 3 meses después del tratamiento y este debe ser negativo. Como les digo, a veces este parásito puede soportar, ¿no? Y lo único que hemos visto, por ejemplo, hacemos el tratamiento, el paciente dice, sí, doctor, le cuento que he botado varias semillitas, que serían las proglótides, ¿no? Tú dices, ah, lo maté. Pero si no has visto la cabeza del parásito, puede ser que el parásito siga vivito ahí adentro, ¿no? Por lo tanto, tenemos que repetir el coproparasitológico 2 a 3 meses después, ¿no? Bueno, si sale negativo, hay asunto solucionado. La profilaxis radica en el consumo adecuado de carne, tanto la vacuna como la de cerdo, ¿no? Al igual que el control en los mataderos, ¿no? Y yo ya les he dicho, en el tema de la carne es algo muy llamativo, ¿no? Lo que sucede en los mataderos es algo muy duro de ver, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que estar bien cocida la carne, no tienen que tener cuidado con eso. Esa carne tiene que ser siempre bien cocida. Más aún hoy en la época de COVID, el tema de la comida. Fíjense que, si bien no lo he recomendado porque la forma de contagio mediante la comida es muy extraña, ¿no? Es decir, alguien debería, para contagiarte de COVID por la comida, prácticamente tiene que estornudar sobre tu comida para contagiarte, ¿no? Entonces, muy extraña. Pero yo les voy a decir, yo he preferido en todo este tiempo eh, eh, cosas calientes, ¿no? Es decir, mm, desde que ha comenzado la pandemia, por ejemplo, no he comido nunca sushi, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente comidas frías es un poco más riesgoso siempre, ¿no? Y en el caso de estos parásitos, entonces tenemos que tener cuidado que esa carne esté bien cocinada, ¿no? Si la carne está bien cocinada, no vas a tener ningún problema. No solamente bien cocinada, sino, y este detalle lo sabe poca gente, tiene que ser bien congelada, ¿no? ¿Y qué significa bien congelada? Que la gente en realidad tiene una mala costumbre a la hora de comprar
carne, y esa costumbre es de generalmente buscar carne fresca, ¿no? Que parece, digamos, algo bueno. Pero fíjate que si congelas 4 días o más, muchos parásitos y muchos elementos infecciosos se mueren, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Incluso yo he hablado con gente, con un chef, me acuerdo que le pregunté esto, le hablé de esto que yo recomendaba, y él me decía, sí, 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 yo también lo recomiendo, y él me decía que la carne queda más sabrosa, ¿no? Cuando queda, es decir, cuando queda más días congelada. No me acuerdo cuánto tiempo me dijo que era lo ideal para congelar, pero eh, una recomendación, por ejemplo, es que compres la carne que vas a consumir una semana antes, ¿no? Es decir, la carne que estás comiendo hoy, por ejemplo, deberías haberla comprado la semana pasada y debería haber estado una semanita ahí congelada. Con eso te carne que tenga menos elementos que te puedan causar daño, ¿no? Ya sean bacterianos o parásitos, ¿no? Con eso lo vas a matar, ¿no? Mucha gente me ha preguntado eso igual en relación a COVID, ¿no? Me ha dicho, oye, doctor, y cuando yo congelo mi alimento y, por ejemplo, estaba contaminado con COVID, entonces lo mato. La respuesta es no. En el caso de COVID, el virus es diferente a las bacterias y a los parásitos. En el caso de COVID, ojo, es un virus desgraciado que aumenta, o mejor dicho, que aguanta las bajas temperaturas. Yo cuando me preguntan eso le digo, oye, tú sabes que se está estudiando COVID en todo el mundo. Ah, sí. ¿Y lo estudian en laboratorios? Sí. ¿Y cómo crees que los mantienen los laboratorios? ¿Tú crees que al virus lo tienen ahí en una jaula? No, oye, al virus lo tienen ahí en una congeladora a cierta temperatura y el virus aguanta feliz de la vida, ¿no? Entonces, en el caso de COVID no te sirve. Bien, Doctor House, ustedes ven, fíjense, ahí hay un capítulo en el que habla de este tema y si se fijan, ahí lo que él hizo, fíjense, a ver, ahí si tratan de ver si es Solium o Saginata, fíjense ahí si tiene rostelo, ¿no? Y fíjense el tamaño, ahí cuántos metros saca. Entonces, fíjense que sí tenía rostelo, la cabeza como era, ¿no? Y estamos viendo que son 1, 2, 3 metros, ¿no? Entonces, bueno, nunca la saquen así, ¿no? Preferible hacer y es un parásito que lo ves así, ¿no? Bien, preguntas. Doutor, usted habló cuatro diferencias. ¿Hay más o no? Sí, debe haber alguna más, ¿no? Pero ya ustedes busquen. Ya. Doutor, qual é a Sí. principal complicação de enterobiasis? Bueno, las complicaciones son sobre todo todo lo que tiene que ver con la molestia que tiene el cuadro, ¿no? Este cuadro es un cuadro que te puede, imagínate, si no puedes dormir, no vas a rendir bien, es decir, es un parásito muy insidioso, ¿no? Que te va a afectar en ese sentido, ¿no? En cuanto a complicaciones, fíjate que no tiene complicaciones de importancia, pero ya sabes que si, oye, si tienes un parásito en tu cuerpo que no te deja dormir, el tema del sueño es clave para que una persona tenga un buen rendimiento durante el día. Por lo tanto, la complicación en realidad sería que no te deja vivir bien, ¿no? Entonces, eso. Graças. Doctor, Sí. ¿a partir de qué tamaño, digamos, que podría hacer la intervención quirúrgica para sacarlo? No sé si ha hablado de esto. No, no, no. Para sacar a la tenia. Sí, como está en No, este video. eso, Tenía eso, un solamente, eso, criterio. eso solamente lo hace el Doctor House en el video que acabo de mostrar. Tú le vas a dar su medicamento para que tome. Cuidado que quieras hacer cirugía para sacar la tenia. Porque yo ya he visto videos que sacan igual en internet, en esta página de medicina muestran igual. No, ¿para qué vas a hacer cirugía si tienes un buen tratamiento? Con ese tratamiento lo matas al bicho.
¿ah? No quieran sacarlo siempre ahí para Instagram, para la foto, ¿no? Esto es mejor, funciona mejor ahí con tratamiento. Doutor, pero en caso de obstrucción intestinal tiene que tener la avaliación del cirujano, ¿no? En el caso de obstrucción intestinal, sí, ¿no? Y lo mismo que hablábamos con Ascaris, ¿no? Obviamente, si ves uno que sea muy grande y que obviamente le está ocluyendo todo el intestino, ya te entendí la pregunta. Pero esto es muy extraño porque como han visto, si bien pueden ser muy grandes, es un gusano plano, ¿no? Entonces, que te cause obstrucción intestinal va a ser muy extraño. Por lo tanto, el tratamiento, ustedes siempre piensen que va a ser que haya un cuadro que tenga una súper solitaria que incluso le ocluya todo, ¿no? Entonces, piensen más en el tratamiento oral que en el quirúrgico. Ok, doctor. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Al fin acabamos estos Doctor, parásitos. Sí. doctor, ya, una pregunta. Nosotros que viajamos mucho para un lado, para el otro, ¿no? Comemos varios tipos de comida de un país y de otro. ¿Sería posible nosotros mismos pasar en la farmacia y comprar, no sé, este medicamento y para los otros parásitos, de cuánto recomendable tomar, cuánto en cuánto tiempo, o sería mejor por una clínica de un médico antes de tomar? Tú dices de desparasitarte. ¿Cada cuánto te tienes que desparasitar? ¿Eso me estás preguntando? Ajá. Sí, más, sí, sería. Sí, ya, bueno, la desparasitación la respuesta es depende, ¿no? Oye, si tú vives, por ejemplo, en Nueva York y todo el tiempo consumes comida fresca y comida, qué sé yo, de granja y toda la cosa, bueno, no vas a tener tanto problema, ¿no? Pero si todo el tiempo estás comiendo comida de la calle, comida de dudosa procedencia, etcétera, etcétera, y estás en países como este, ¿no? Entonces tú ya tienes que ir viendo cada cuánto puedes hacer este tratamiento. En algunos casos, en lugares donde hay mucha prevalencia de parásitos, ¿no? Se recomienda hacer una o dos parasitaciones al año, ¿no? Al año, ¿no? Entonces, pero esto, como ya te digo, depende de la persona y de si tiene mucha, no tanto contacto, sino que hay mucha prevalencia de parasitosis en su región, ¿no? Entonces, si eres de una región donde hay mucha cantidad de parásitos, ya tienes que pensar hacerlo más seguido, ¿no? Pero esto, como te digo, es relativo.